Buenas tardes, buenos días, buenas noches, señoras y señores, niños, niñas, todos los que nos pueden escuchar aquí en este YouTube semanal, mensual, semanal, lo digo porque hoy es domingo, y mensual, que es el que toca ahora de cara al mes de octubre. Bienvenidos, gracias por la acogida que nos han dado, que nos dan todos los meses. Y pues la familia humana. A propósito, la familia humana pues ha tenido una acogida muy generosa por parte de ustedes, y agradecidos porque nos indican que bueno, estamos sugiriendo, proponiendo ideas que pueden ser de interés. Hoy estamos de nuevo aquí con ustedes, y de nuevo estamos con Mar de la Madrid. No sé por qué me da risa cada vez que me nombra, cuando empecé como el estrellato, así que... Es que es verdad, ella es la estrella, yo soy el acompañante. Queda rarísimo. Y ya todo el mundo empieza a decir, ¿quién es ese señor de pelo blanco y barba blanca que está con de la Madrid? Mar. Ese hombre tan majo, que sabe tanto. Que tiene nombre de comandante de aeronave. Les habla el comandante Mar de la Madrid. Bueno, pues sí, aquí estamos de nuevo, y esperamos que con un tema que sea de actualidad, y un tema que podamos sugerir y aportar ideas que mejoren nuestra convivencia. Gracias. ¿Mar? Pues yo creo que sí, por lo menos yo creo que es necesario, fíjate, porque yo estaba pensando, ¿no? ¿Por qué los seres humanos fracasamos tanto en las vivencias amorosas, en las historias amorosas, ¿no? Porque la mayoría son fracaso tras fracaso y tras fracaso, y yo creo que prácticamente todos los seres humanos pueden contar con alguna historia fracasada de vivencias amorosas, ¿no? Y me puse a pensar por qué podía ser eso, ¿no? Porque cuando empiezan, como veníamos del entusiasmo, entonces cuando empieza la relación es como muy entusiasmante y todo es fantástico y maravilloso, ¿no? Pero hay un punto en el que eso se cae. Se cae, todo lo que tienes así de ilusión, de emoción, se cae, ¿no? Y claro, yo veo cómo está el mundo, el estilo de vida que tenemos, yo creo que es el estilo de vida capitalista, ¿no? Que como está todo basado en la cuestión económica, en el dinero, en el montante que tú tienes, cuando tú consigues algo, tienes que asegurarlo. Tienes que mantenerlo, ¿no? Cuando tienes, por ejemplo, chalés, casas, no sé qué, yates, el dinero, lo que tengas, todo eso hay que asegurarlo, ¿no? Y eso es un pensamiento capitalista. Y yo creo que en el desarrollo de ese pensamiento capitalista, pues hemos ido a llevar ese pensamiento capitalista también a la historia de los afectos, a la historia de los amores. Y yo creo que fracasan por eso, ¿no? Porque pretendemos asegurar los amores, ¿no? Pretendemos asegurar que siempre sea con esa ilusión, esa fantasía, eso, y asegurarme de que tú me quieres a mí y tú asegurar que yo te quiero a ti. Pero claro, eso en el amor es como prácticamente imposible, ¿no? Asegurar que el otro te pueda querer. O sea, puedes intentar poseerlo, pero poseerlo no significa que esa persona te quiera. Puede estar contigo, pero a lo mejor no te quiere, ¿no? Entonces, claro, en general, cuando entra esa idea de asegurar ese amor, yo creo que se deteriora el propio amor porque no le corresponde eso, y se empieza a estropear todo y a deteriorar, y es un fracaso. Y yo pensaba, claro, entonces, ¿qué tendría que haber en lugar de ese asegurar, ¿no?
en el amor, por lo menos, o en las historias con lo que nos movemos, que nos deberíamos de mover en todo con amor. Y claro, a mí me vino enseguida la idea de la confianza. Lo que hay que hacer es confiar en el otro, confiar que te quieren, confiar que tu amor va a durar, que es importante, que está, ¿no? Confiar. Pero claro, mirando el mundo como está, en el que obviamente la confianza, en fin, adolece bastante, ¿no? Y hemos cambiado precisamente esa confianza por, no, yo quiero estar segura de esto, dámelo por escrito, en muchas historias, ¿no? O los seguros, ¿no? Es decir, no, yo quiero un seguro que me garantice si esto se me estropea, que me lo van a pagar, que tal, o sea, todo nuestro mundo está metido en esa historia de lo asegurar en lugar de confiar. Entonces, mi planteamiento es, si queremos ir hacia una vía de amor, ¿no? Y de esa convivencia amorosa entre nosotros que nos permita también desarrollarnos como seres de humanidad, claro, ¿cómo podemos recuperar esa confianza que ya la hemos perdido como humanidad? ¿Cómo recuperarla y mantenerla? Que es muy difícil, ¿no? Porque cuando uno pierde la confianza en algo, luego recuperarlo es bastante complicado. Entonces, ¿cómo hacer, ¿no? ¿Cómo meter esa perspectiva en nuestras vidas, en nuestro hacer, a lo mejor en cosas particulares? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo confiar en el otro? Pero no de que quiero hacerlo, sino de hacerlo, ¿no? De decir, no, voy a confiar. Entonces, esa es un poco la pregunta. ¿Cómo entrar en esa vivencia de confiar en todo? Bien, la pregunta es fácil, como todas las que tú haces, ¿verdad? Y es una rémora que lleva esta humanidad, que podría catalogarse que es una humanidad en periodo de desamor. Y habría que empezar por convivir sin poseer. Sería una frase. Vamos a acotar palabras, ¿no? Convivir sin poseer. En la medida en que somos capaces de convivir entre nosotros y convivir con los medios, con los recursos, sin la idea posesiva de mi cámara, mi coche, esa posesión que ha surgido como consecuencia de que unos seres se han sentido más poderosos que otros, o han tenido más habilidad o más capacidad, o en determinados momentos más inteligencia, y han cogido algo que se da por valioso o se da por bueno, y lo han retenido. Y la palabra, volviendo a la clave, es que de ese amor que surge como un instante de atracción tan fantástico, que claro, nos entra el miedo a perderlo, y entonces tendemos a poseerlo, y tendemos a racionalizarlo después, y pasamos del amar al querer. El querer ya, como dice la propia palabra, quiero, es decir, poseer esta sensación que vivo y que sea mía, que me pertenezca. Y resulta que si partimos de lo que he dicho antes, una convivencia sin posesión, no puedo llevar la sensación de atracción y de asombro y de maravilla y de fantasía al terreno del querer y del poseer. En el momento en que lo llevo a ese terreno, toda la sensación, el sentir, se inunda del querer, que es razón, lógica, cálculo y, como decías, seguridad. La seguridad proviene de la razón, del cálculo y de la querencia de cuidar, pero en el sentido posesivo, aquello
que me pertenezca. Otra cosa es cuidar en el sentido de custodia. Yo puedo custodiar el desarrollo de un hijo, el desarrollo de una amistad, pero no poseerlo. Y eso es fundamental, ¿no? Y creo que la mayoría de las veces lo que ocurre es ese proceso. Por eso hablábamos en otras ocasiones del llamado sentimentalismo, que no tiene que ver con lo que se habla habitualmente, es muy sentimental, y parece que el sentir y la lágrima fácil y el llorar aparece y lo razonable desaparece. No, hemos creado una conciencia dual y no es una conciencia dual, por eso reclamamos el sentimentalismo, porque sentir y mente son una misma cosa, ¿no? Para no entrar, volvemos a las palabras claves, en el sentimiento. En el momento en que hablamos de sentimiento es que estoy mintiendo, sentimiento. Sentires, sentí es la palabra adecuada. Y ese sentir es producto de una atracción enamorada que nos viene dada por el amor que la creación ha depositado en la evidencia de la vida. Cuando nos preguntamos qué es la vida, no encontramos respuestas hasta ahora coherentes. Encontramos respuestas místicas, respuestas biológicas, médicas, pero ninguna nos convence. Pero sin duda, si tenemos algo que decir, es que la vida surgió como un acto de amor. Sí, porque es una sorpresa, es una aparición inesperada. Hasta aquí, donde estamos, no conocemos otra experiencia semejante. Así que lo más cercano a la impresión para que aparezca la vida es el amar. Algunas coincidencias o causalidades, muy difícil de decir, un misterio, me quedo con ello, un misterio que derrocha un instante imaginativo de creación y da lugar a la vida. Entonces, somos seres amados, somos seres que hemos surgido del amor, como decimos a menudo en nuestras meditaciones, el amanecer. Nacemos y despertamos porque nos aman. Y en consecuencia, hay en nosotros esa capacidad de sensibilidad y sensibilizarnos ante el medio, y por eso amamos. Pero nos dura poco, en genérico, hay excepciones, pero en general es un proceso en el que se acumulan acontecimientos luctuosos en torno al amor, ¿no? Y cada vez más, porque cada vez es más importante lo que se tiene, lo que se posee y la seguridad con la que se tiene, ¿no? Evidentemente, si baso el amar en que confío, es que hay, por otro lado, la desconfianza, ¿no? El amar creo que no se debe de mantener en base a la confianza, sino que el amar es una experiencia en la que se da todo sin esperar nada a cambio. Es como ocurre con la vida que hemos dicho antes, un amor misterioso, porque el amor en sí es misterioso, hizo posible la vida. Cuando yo despierto a esa experiencia con mi entorno, ¿no? En cualquiera de las facetas, no solamente entre seres humanos, evidentemente estoy replicando en ese nivel, y
la confianza me parece como ya una explicación razonable. Es más, admiro lo que amo y lo llevo a dimensiones increíbles, ¿no? Y no hay dudas, no hay sospechas, ¿no? Si dejo que, por las razones del entorno, habitualmente, ¿no?, el amigo, el conocido, las noticias, tal, ponga en tela de juicio, y entre el juicio de la razón, la admiración y la atracción que siento, ¿no?, y que busco darme, porque en la medida que me doy a esa experiencia de atracción amorosa, contemplo cómo lo amado se acrecienta, ¿no? Empiezo a admirar a los otros seres de tal manera que los otros seres sienten esa admiración y evidentemente responden con admiración hacia uno. Y es así como se puede mantener ese amar, ¿no? En la medida que yo te admiro, ¿no?, y contemplo y elevo mis sensaciones a algo excepcional, ¿no?, evidentemente el otro, los otros, me responden de la misma manera. Entonces, no necesito la confianza, ¿no?, necesito el darme, ¿no? Y el darme significa que voy a dar, ¿no?, en lo que soy, pero con la idea de tu disfrute, de tu admiración, de tu gozo, ¿no? En la medida en que damos sin esperar nada a cambio, ¿no?, si la otra persona, si la otra entidad, si la otra circunstancia lo apercibe, y debe de percibirlo, inmediatamente responde en ese sentido. Puede tener a veces sus dudas, pero rápidamente debe de recogerse en la memoria, en el recuerdo. Creo que el ser humano tiene memoria y recuerdo, o memoria, para no complicar más palabras, tiene memoria para no olvidarse del amor. Creo que solamente nos pusieron la memoria para recordar que existe el amor. ¿Y qué otra cosa existe? Y dice, no existe ninguna otra cosa. Existe un misterio que se llama amor, ¿no? Y que cuando yo lo he vivido es misterioso. No sé por qué, ni sé cómo ha sucedido, cómo ocurrió, ¿no? Y cuando aparece ese momento de fragilidad en el que ya la admiración se dificulta, tengo que recurrir a mi memoria. Y mi memoria me trae al presente los momentos de adoración, los momentos de admiración, los momentos de atracción, y eso nos hace corregir y rectificar actitudes que quizás hemos descuidado, y quizás hemos buscado algún tipo de beneficio por nuestra entrega, sin querer, pero ha podido ocurrir porque estamos sometidos a muchas presiones, ¿no? En consecuencia, creo que la memoria ocupa un papel importantísimo en el amar. Quizás lo único que debemos de recordar es amor, esa palabra. Si recordamos el amar, todo se transforma. Ahora, si empezamos a recordar aquello que nos hizo fuertes, que tuvimos, que no, ya empiezan los subes y bajas, ¿no? Entonces tenemos como palabras claves para entrar en ese terreno que nos dices y que el amor realmente sea el protagonista de la vida, porque la vida ha sido un acto de amor, una imaginación de amor, de lo que sea. Al decir lo que sea es el misterio. Un misterio ha hecho posible a través de una fuerza, de un soplo que llamamos amor, que exista la vida. En consecuencia hemos sido impregnados de esa sensación, y lo que realmente nos motiva y nos atrae es el amar y el que nos ame, el sentir
sentirnos amados ya viene determinado, y tenemos que tener cuidado para que eso sea verdad. Debe de consistir en darnos cuenta que vivimos porque somos amados. Algo nos ama, el misterio nos ama, el misterio creador, con lo cual vale para cualquier creencia, sea el azar, la necesidad, lo divino, etc. El misterio creador, porque es un misterio, hace una imaginación y crea la vida. O sea, el misterio creador genera la vida a través del amor. Y claro, somos seres de amor. Y nos dota de una cualidad, la memoria. ¿Para qué? Para que nos acordemos del amar. Ese es el núcleo fundamental. En la medida en que recordamos los momentos e instantes de amor y los practificamos, salimos del atolladero que supone la discusión, el desacuerdo, el desamor que nos rodea, porque el amor aparentemente no es rentable. El querer sí lo es, porque se acopia, se recoge, pero el amor en principio no parece rentable, pero es lo más rentable que hay. Porque en la medida en que yo me entrego incondicionalmente y el otro se entrega incondicionalmente, somos capaces de hacer en comunidad maravillas, ¿no? El convivir incondicional, el convivir sin, como decíamos al principio en nuestra respuesta, el convivir sin poseer, el no cambiar el amar por el querer. El querer es un instinto posesivo, ¿no? Buscar ese sentimentalismo a través de la memoria, que la tenemos, pensamos, ¿no?, solo para recordar el amar. Si hacemos ese esfuerzo en el mundo contemporáneo actual que nos lleva a la pertenencia, a la posesión, al dominio, al control, y en definitiva a un desamor. El planeta está viviendo, como especie humanidad, un desamor continuo. Y claro, es porque nuestra memoria la hemos puesto al servicio de la ganancia, del beneficio, de los poderes, de las seguridades, ¿no? ¿Qué más seguridad puede dar el que yo me dé a ti sin esperar nada a cambio? Y que yo sienta, además, que tú te das a mí sin pedirme nada a cambio. No preciso seguridad. Está impresa. En el amar, la seguridad está impresa, la confianza está impresa. Y sobre todo, en el amar está otra palabra clave en ese pequeño discurso. Perdón por la palabra, no quería decir discurso, pero ha salido algo así. Y es la esperanza. La esperanza está en ese plano del amar en el que cada vez que vivo ese instante de amar, ese mismo instante de amar me genera otro momento amoroso, que puede pasar por dificultades, que puede pasar por momentos difíciles, pero es como permitamos esta palabra, o mejor dicho este ejemplo, que alguno dirá, un ejemplo ñoño, sí, el amor de madre. Entonces, la madre puede tener un hijo que le haga 20.000 perrerías, pero hay un amor ahí, y puede ser el hijo más malévolo del mundo, pero la madre sigue recordando a ese bebé, recordando a ese niño que le hizo reír. Ese recuerdo le lleva a enamorarse, porque en definitiva la madre está enamorada de su hijo, ¿no? Es un enamoramiento diferente al que ocurre entre adultos, pero es semejante. Y en ese sentido hay que recordar que en el amar la figura de lo femenino es fundamental. Fíjese que nuestra compañera de viaje se llama Mar. Mar, que es amar. El océano de amor es el que nos contempla. 3/4 partes de nuestro planeta es
mar, amar. Aunque también se ama además de Madrid, en Cuenca, en Illinois y en San Francisco, ¿verdad? Sí. Pero sí que nos tenemos que dar cuenta que en lo femenino reside el rescate auténtico del amar. Y tenemos la referencia de ese amor de la madre, la referencia, lo cual no significa que solo la madre tiene esa capacidad. No. Los varones tenemos que aprender y descubrir en nuestro cromosoma X, que aunque no está activado, reside ese especial amor de la gestación, ese especial amor del nacimiento, del amanecer. Nacemos como producto de que nos aman. Y en consecuencia creemos que la gran responsabilidad de este desamor de humanidad, la gran responsabilidad que tenemos como especie reside en la mujer. Futuro se escribe con F y como femenino, y la mujer es la que tiene el tesoro, el crisol del amar y del amor. Y en ese sentido tiene que apostar en valentía, en entrega, en la recuperación en definitiva de su esencia de femenino, y con su ejemplo de amar en los momentos imposibles, en los momentos difíciles, en los momentos que no se entiende y que sigue amando. Es ahí cuando el hombre, el varón, aprende y descubre. Y nosotros tenemos a su vez que cuidar que esa expresión de amor de lo femenino tenga su cauce, tenga su vía en el canto, en la caricia, en el servicio, en tantas formas y maneras en las que a lo largo de la humanidad y de la especie, del tiempo, lo que ha mostrado en definitiva lo femenino es amor. Se ha sacrificado, ha consentido, ha aceptado, ha donado. O sea, el cuidar es una forma de amar. Claro, ¿no? Sí, y es algo espontáneo, ¿no? Lo que ocurre es que esa expresión de amor enamorado ha sido enseguida recortada por el varón porque aparentemente no era rentable. Aparentemente. Porque la razón y la inteligencia se impusieron y apareció ese deseo de poseer ese algo tan precioso que es el amor. Por eso está la señora de Martínez, la señora de Padilla, la señora de Luengo, la señora... O sea, como una posesión. En el fondo eso indica que quiero poseer el amor que me tiene esa mujer y que yo tengo por esa mujer. Lo cual nos lleva al querer y a la posesión y nos lleva al desamor y al fracaso, ¿no? Entonces creo que si recogemos en memoria que somos producto de un misterio que ha imaginado la vida y por eso existimos, somos un misterio de amor, replicamos en ese sentido y al sentirnos amados amamos, porque el misterio creador cuando nos crea no nos pide nada a cambio. Lo que pide, entre comillas, pedir, es que seamos semejantes a eso. Él ha imaginado, él, lo misterioso, ha imaginado un instante que es la vida, que es algo increíble. Nadie puede discutir que la vida es algo absolutamente asombroso. Y lo más parecido que hay en nuestro lenguaje cuando hablamos de la vida es el amor. Y es que lo vemos, cuando vemos la belleza de la vida, y esto solo puede ser amor, es un reflejo de amor. Que te enamora, claro. Y te enamora, ¿no? Entonces te enamora y tiendes como esta es una experiencia tan grande que parece como si no tuviéramos capacidad para recogerla, para cuidarla y ojo, cuidado, no poseerla, no atarla, no sujetarla, no comprarla, no venderla,
porque evidentemente, como dice la canción, ni se compra ni se vende el cariño verdadero, ¿no? No hay en el mundo dinero para comprar los quereres, hay el querer para comprar los amores, diríamos, ¿no? Pues así creemos que tenemos que establecer un criterio de conducta, una actitud de conducta. Y tenemos, desde el punto de vista mental, para llegar a ser sentimentales, tenemos la memoria. Memoricemos los momentos más maravillosos que hemos vivido de amor, y apliquémoslo en el cotidiano hacer. Apliquémoslo. Y si podemos volver, por la esperanza que implica eso, a vivir en esos niveles, volvamos a ello, porque nos podemos equivocar. Nos podemos equivocar, además, a veces drásticamente, ¿no? Y a veces nos da vergüenza, cuando nos equivocamos, decir, nos hemos equivocado. Igual que nos da vergüenza pedir perdón porque hemos hecho una ofensa, ¿no? Eso nos da una nueva dádiva al amor, ¿no? El saber que yo rectifico, corrijo, ¿no? Ese creer en el amor. Estamos en el año que decíamos de este 2022, en el año del creer, en el año del recapacitar, en el año de reconocer y de proyectarnos, ¿no? Es un año de amor. El que cree, ama. Y el que cree en tantas cosas que crees en la vida, ¿no? En consecuencia, si aplicamos nuestra memoria, si desdeñamos el querer, si nos entregamos sin reservas, si cuidamos y custodiamos esa experiencia amorosa, aunque tengamos muchos trabalenguas por medio que nos lo dificulten, si recurrimos al ánima femenina de la especie como modelo exquisito de amar, todos podremos establecer una convivencia sin posesión amorosa. Una convivencia sin posesión amorosa, con lo cual disfrutaremos de todos los recursos y los medios que tenemos, según necesidades. Si yo no necesito ahora un vehículo y tú sí lo necesitas, ¿para qué quiero yo tener un vehículo propio, parado? Pues compartamos un vehículo. Quien dice el vehículo dice cualquier otra cosa, ¿no? Y en ese sentido es importante la palabra poseer, porque habitualmente en lo que se refiere al hombre y mujer se guía en la actualidad por esa posesión que yo te poseo a ti, tú me posees a mí, y aquí se acaba la historia. Es un contrato. Un contrato. Cuando resulta que en nuestra antigüedad las relaciones de hombres y mujeres no eran posesivas. No eran posesivas. Eran tribales. No digo que serán mejores, pero la llegada del enclaustramiento de lo posesivo hizo posible que el hombre poseyera a esa mujer o esa mujer poseyera a ese hombre, y entonces ya quedan bajo la custodia de la propiedad, el propietarismo. Tienes que no cuidarlo, asegurarlo, claro. Y demandar confianza uno a otro. Claro, eso es lo que está ocurriendo y está llevando a la humanidad al desamor. Creemos que es importante que en la medida, y vuelvo a insistir, que recojamos en memoria los momentos exquisitos, esos son los válidos. De ahí no me bajo. Si esos momentos exquisitos, idílicos, no se dan, no estoy en el área del amar, de la creación. Y puesto que los he vivido, me tendré que ir a buscar y a generar esa relación con la situación que haya vivido. Es decir, que en base a los retazos de idílicos momentos de amar, tendré, y esto es importante, una regla
una regla entre comillas, ¿no?, que me va a identificar cuándo realmente estoy amando, cuándo realmente me están amando y cuándo no. Eso es muy importante, ¿no? Y entonces, no confundir la comodidad, la seguridad, el que empecemos a llamarnos papá y mamá, en que ya se pierda esa chispa, ese genio, que a veces el genio nos lleva a discusiones, a tensiones, ¿sí? Pero por encima de eso, nuestra memoria de lo idílico, del amar, es el que soluciona ese incipiente desamor. O sea, que discutir no tiene por qué suponer un desamor, sino que estamos, en absoluto, estamos en una opinión contrastada y luego ese amor nos va a permitir unirnos. Si nosotros tenemos ese amor de entrega mutua, podemos discutir en el plano mental de la blusa, la chaqueta o el peinado. Bien, vale, incluso acaloradamente. Bien, pero los dos sabemos que por encima de eso, en nuestra memoria, está viva la experiencia de que nos amamos. Y eso hace que esa discusión, esa incomodidad, se convierta poco a poco en una nueva Eso es lo que pasa revelación. un poco con los hijos, porque no es que las madres no discutan con los hijos. Muchísimo, pero hay algo, como tú dices. Pero ¿qué pasa? Que esa discusión de la madre con los hijos luego se convierte en más amor hacia ellos. Más alimento porque digo, bueno, a ver cómo soluciono esta discusión, cómo arreglo este asunto. Se estrecha el vínculo más todavía, se hace más. Yo creo que sí. Más verdadero. O sea, a veces, como se dicen en algunos dichos espirituales, que las discusiones o las amarguras, si se viven con amor, convierten a la amargura en una beneficencia. Entonces, vayamos a esa idea, porque amar es alquímico, amar es eternidad, porque si no fuera por esa eternidad y porque habitamos en lo infinito, no existiría ese amor. Nuestra memoria es amor, y a partir de ella todo se gesta, todo se genera. Y creemos que es fundamental recoger todas estas palabras, no las voy a repetir, creo que hay que escucharlo un poquito despacio, recoger todas estas palabras y llevarlas a la práctica, porque son realizables. No es algo que esté fuera de mi alcance, de cualquiera de nosotros, ¿no? Todo lo que hemos dicho está al alcance de nosotros, pero puesto que la especie está en esa vía de desamor, en ese proyecto de usar y tirar, de cambiar, de romper, supone que tenemos que hacer un esfuerzo de recrearnos y creer en nuestras propias dificultades y saber que las vamos a superar, porque estamos guiados por ese amar y por ese amor. Bueno, yo creo que así. Sí, muy bello. No sé si... Muchas gracias. Y creo que tenemos esa palabra de esperanza. En este tiempo de desamor, de ese desamor, si recordamos en memoria los momentos mágicos del amar, nos recuperaremos. Sí, tenemos la esperanza de que nos vamos a recuperar. Por supuesto, gracias a que somos un misterio de amor y rezumamos ese amor, pero lo hemos tratado de poseer y él se ha escapado, pero no ha desaparecido, porque seguimos vivos. Gracias. Gracias.